Olvídese de las pirámides de Egipto. Existen construcciones aún más antiguas, envueltas en misterio, que desafían nuestra comprensión en el corazón de Perú. Imagine descubrir una ciudad milenaria de 2 kilómetros, repleta de esculturas de guerreros desmembrados y líneas enigmáticas visibles solo desde el cielo. Ahora, añada el hecho de que esta ciudad fue construida 1000 años antes que las pirámides de Egipto. Bienvenidos a Casma, uno de los mayores misterios del mundo antiguo. En la vastedad del desierto peruano, estas líneas y ruinas, hechas con precisión milimétrica, parecen desafiar cualquier explicación. La ciudad de Sechín Alto, la mayor estructura precolombina de América del Sur, es un verdadero enigma arqueológico. Bloques de granito esculpidos con figuras macabras sugieren rituales oscuros y complejos, mientras que las líneas misteriosas de Casma, similares a las de Nazca, plantean preguntas sobre quién podría haber creado tales obras grandiosas y con qué propósito. ¿Serán estas ruinas indicios de un centro ritual? O tal vez Casma y Chanquilo sean antiguos observatorios astronómicos. Además de su posible uso ritual, las torres de Chanquilo demuestran un alineamiento preciso con los solsticios de verano e invierno, revelando un conocimiento avanzado de astronomía. Al igual que Stonehenge en Inglaterra, estas torres podrían haberse utilizado para marcar el paso del tiempo y realizar rituales en momentos específicos del año. Este entendimiento del cosmos sugiere que los antiguos habitantes de Chanquilo poseían un conocimiento celestial detallado que guiaba sus prácticas y creencias, revelando el profundo conocimiento del cosmos por civilizaciones que ni siquiera conocemos por completo. Hoy, con las plantaciones amenazando con destruir parte de este patrimonio, la urgencia de descifrar estos enigmas es mayor que nunca. Listo para embarcarse en este viaje de misterio y descubrir por qué estas construcciones milenarias dejan perplejos incluso a los especialistas. Exploremos juntos. En el poblado de Casma, aproximadamente 400 kilómetros al norte de Lima, hay importantes sitios arqueológicos que, aunque menos conocidos que Machu Picchu y Cusco, son de gran valor histórico y arqueológico. Casma alberga ruinas con trazos ortogonales que sugieren antiguas construcciones urbanas asociadas con la cultura Casma-Sechín, una de las civilizaciones registradas más antiguas. Las ruinas de la cultura Casma-Sechín. Destaca en Casma el Sechín Alto, el edificio más grande de América del Sur precolombina, con aproximadamente 2 kilómetros de extensión. En 1937, el arqueólogo Julio C. Tello descubrió una parte significativa de Sechín Alto. Al explorar el lugar, Tello se encontró con figuras que lo dejaron perplejo, como las esculturas de guerreros desmembrados. Creía que éstas contaban la historia de un conflicto violento. Imagine la sensación de ser el primero en encontrar estas evidencias de una época tan remota. Las estructuras monumentales de esta área datan de aproximadamente 3.600 años antes de Cristo, 1000 años antes que las pirámides de Egipto. Para tener una idea, mientras que las pirámides de Giza en Egipto son conocidas por su alineamiento estelar, el Sechín Alto exhibe un planeamiento urbano avanzado que en algunos aspectos rivaliza con la precisión de las construcciones egipcias. De forma similar a Göbekli Tepe, en Turquía, que data de hace más de 11.000 años, estas ruinas peruanas nos muestran que las civilizaciones antiguas poseían capacidades constructivas sorprendentes mucho antes que las pirámides egipcias. Estas construcciones desafían nuestra comprensión sobre el intercambio de conocimientos entre culturas distantes y parecen indicar que habilidades arquitectónicas avanzadas se desarrollaron de manera independiente en varias partes del mundo. Entre los lugares más notables está el sitio arqueológico de Cerro Sechín,
datado del tercer milenio antes de Cristo y preservado gracias a una avalancha. Las salas centrales están hechas de ladrillos de barro y las paredes externas de granito sin labrar, fijadas con argamasa. Una característica destacada de Cerro Sechín son las esculturas grabadas en los bloques de granito, representando cabezas decapitadas, cuerpos desmembrados y figuras de guerreros o sacerdotes. Para crear una experiencia inmersiva, imagine una percusión rítmica de tambores de fondo mientras exploramos estos detalles macabros. Esto ayuda a transportarlo al momento, como si estuviera presenciando un antiguo ritual. Estos relieves, que incluyen representaciones de ojos arrancados y columnas vertebrales expuestas, intrigan a historiadores y arqueólogos. Este tipo de representación macabra es inusual en América del Sur, pero hay paralelos en otras civilizaciones antiguas. En el caso de los aztecas, por ejemplo, esculturas de rituales violentos también decoraban templos y espacios ceremoniales, celebrando sacrificios como parte de una devoción a los dioses. En Casma, estos relieves pueden ser tanto homenajes a deidades locales como reflejos de conflictos históricos, demostrando la complejidad y los aspectos posiblemente oscuros de las prácticas religiosas de la época. Inicialmente se creía que estas imágenes celebraban victorias de guerra. No obstante, la hipótesis del templo de sacrificios ha ganado fuerza, principalmente debido a la naturaleza de las esculturas que remiten a rituales violentos. Sin embargo, algunos estudiosos consideran que estas representaciones podrían indicar prácticas quirúrgicas o incluso rituales de sanación, relacionando el lugar con un centro quirúrgico ritual. Esta interpretación se apoya en símbolos que algunos creen representar herramientas médicas rudimentarias. Hoy en día, es más aceptado que el lugar sirviera como un templo para rituales de sacrificio, aunque una teoría más inusual sugiere que fue un centro quirúrgico ritual. Estas hipótesis se basan en la ausencia de representaciones de batallas o deidades específicas. En los bloques de entrada se pueden ver lo que podrían ser tanto estandartes rituales como sierras quirúrgicas, según diferentes interpretaciones. Además de estos misterios, Casma posee otras estructuras de propósito incierto. Al igual que los famosos geoglifos de Nazca, Casma cuenta con algunas líneas gigantescas visibles desde el espacio, aunque en menor cantidad. Estas líneas, que se extienden por decenas de kilómetros, frecuentemente terminan abruptamente en laderas o desaparecen en el desierto, sin conexión con otros sitios. Curiosamente, algunas de estas líneas fueron construidas de manera que solo son visibles desde el cielo, al igual que las famosas líneas de Nazca. Al igual que las líneas de Nazca, estas estructuras misteriosas pueden haber tenido un propósito religioso o espiritual. Algunos especialistas sugieren que estas líneas podrían haber sido parte de rituales para complacer a los dioses, tal vez como parte de ceremonias de fertilidad o de adoración celestial. La similitud con Nazca también plantea la posibilidad de que ambas culturas estuvieran conectadas por un culto común o una visión similar del universo, donde los dioses eran adorados en altares visibles solo desde el cielo. Esto plantea la pregunta: ¿será que quienes las construyeron tenían la capacidad de verlas desde una perspectiva aérea? ¿Por qué fueron construidas si no conducen a ningún lugar? ¿Serían guías rituales o existe algún propósito oculto que aún no comprendemos? Otras teorías sugieren que estas líneas podrían haber servido como caminos ceremoniales o incluso como formas de comunicación entre tribus distantes. Algunos investigadores aventuran que las líneas podrían haber sido creadas con la ayuda de globos rudimentarios, permitiendo a los antiguos peruanos tener una perspectiva aérea.
una idea controvertida, pero que destaca la posible ingeniosidad de esta civilización. En un área cercana son visibles intersecciones de líneas casi rectas que atraviesan montañas. Desafortunadamente, algunas de estas formaciones están siendo deterioradas debido a la expansión agrícola. Hoy en día, las plantaciones de mango y la expansión urbana amenazan con destruir partes importantes de estos sitios arqueológicos. Se estima que alrededor del 30% de las líneas y ruinas de Casma ya han sido dañadas o destruidas. La pérdida de estos sitios no representa solo la pérdida de un legado cultural, sino también la pérdida de oportunidades de estudio que podrían revelar información valiosa sobre el conocimiento y las creencias de estos antiguos pueblos. Organizaciones locales e internacionales luchan por proteger y preservar estos sitios antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, aún se pueden encontrar líneas bien conservadas hacia el este, donde atraviesan cañones de difícil acceso. Aquí, el turismo consciente juega un papel importante. Estos lugares no son solo para estudiosos, sino también para visitantes que respetan y entienden la importancia de preservar la historia. Cada visitante puede contribuir para que más personas conozcan estos sitios y la necesidad de protegerlos, incentivando a gobiernos y organizaciones a invertir en su preservación. Al fin y al cabo, estos misterios nos pertenecen a todos, como parte de nuestro patrimonio mundial. Las antiguas líneas, aunque algunas se usan como caminos hoy en día, presentan peculiaridades que las diferencian. Este aspecto peculiar de las líneas desafía las interpretaciones tradicionales, planteando nuevas preguntas sobre su verdadero propósito. Ahora exploraremos cómo esta ingeniería avanzada también se refleja en otro lugar misterioso, Chanquilo. En ciertos puntos, las líneas contienen filas dobles de piedras, como islas de seguridad, y están rodeadas de montículos de piedras y fragmentos de cerámica, posiblemente vestigios de antiguos rituales. Más al norte, las líneas muestran que no fueron hechas para el tráfico, ya que contienen piedras grandes que impedirían el paso. La expansión agrícola, especialmente el cultivo de mango, está comprometiendo la preservación de estas estructuras. La destrucción de estos lugares no significa solo la pérdida de patrimonio físico, sino también de un conocimiento que puede que nunca sea recuperado. Imagine cuántas respuestas y cuántos secretos pueden estar escondidos bajo la arena del desierto peruano. Sin la protección adecuada, quizás nunca descubramos quién construyó realmente estas estructuras y por qué. Cada piedra removida o línea borrada representa una pieza de un rompecabezas que quizás nunca completemos. En las cercanías de la carretera, líneas y límites antiguos han sido destruidos. Y lo mismo ocurre en áreas como Pampa de Llamas, donde sitios arqueológicos han sido reemplazados por plantaciones. Allí, los restos de una antigua ciudad que habría sido una capital protoestatal hace aproximadamente 4000 años pueden verse en mapas satelitales. Pampa de Llamas posee una estructura piramidal rodeada de plazas y ruinas menores, organizadas en diseños ortogonales. La precisión del planeamiento impresiona, con filas de montículos que se desvían solo 30 centímetros de la línea recta a lo largo de 700 metros, tras milenios de erosión. Parte del centro de la ciudad está enterrado bajo plantaciones, pero estructuras oblicuas construidas con técnicas conocidas aún son visibles. Estas líneas continúan siendo un enigma, extendiéndose por más de 2 kilómetros en el desierto sin un destino aparente. En algunos puntos, los bordes están compuestos por montículos de piedra o filas de piedras rellenas, y fragmentos de cerámica se encuentran comúnmente. Aunque el propósito exacto de estas líneas sigue siendo incierto,
su legado continúa intrigando y desafiando a los especialistas, resistiendo en algunos lugares la acción del tiempo y de la agricultura moderna. El misterio y la función de las líneas y estructuras en Casma y Chanquillo. Las antiguas líneas de Casma plantean muchas dudas sobre su propósito. No conectan lugares específicos ni facilitan el tránsito y parecen carecer de una función práctica moderna. Sin embargo, la magnitud y precisión de las construcciones sugieren que tenían una finalidad significativa para sus creadores. La hipótesis más aceptada es que habrían servido como guías rituales o símbolos para ceremonias religiosas, posiblemente relacionadas con cultos celestiales. No obstante, la falta de información sobre la cultura y creencias de estos pueblos dificulta las interpretaciones concluyentes. Los estudios arqueológicos en Casma son limitados y, como resultado, muchas preguntas siguen sin respuesta. Sin embargo, la zona está llena de vestigios de una sociedad que claramente poseía conocimientos avanzados de ingeniería y astronomía. Algunos expertos creen que, si existió algún tipo de sistema de escritura o registros de esta cultura, podría haber sido destruido con el tiempo o estar enterrado en el desierto. Encontrar estos documentos perdidos podría revolucionar lo que sabemos sobre el antiguo Perú y sobre los intercambios culturales entre civilizaciones hoy desconocidas. ¿Qué más podría estar escondido bajo nuestros pies, esperando ser desenterrado? Esta evidencia de un conocimiento tan avanzado sugiere que las civilizaciones que vivieron aquí eran mucho más sofisticadas de lo que imaginamos. Algunos teóricos especulan que estos pueblos podrían incluso haber recibido conocimientos de una civilización más antigua o de visitantes de tierras lejanas. Aunque estas ideas no están probadas, mantienen el interés en torno a estas ruinas y nos hacen cuestionar lo que realmente sabemos sobre los orígenes de la civilización humana. A 6 kilómetros al sur de Pampa de Llamas, en una ciudad marcada por otra línea misteriosa, se encuentra el templo fortificado de Chanquillo. Imagínese estar en medio de estas torres alineadas con los solsticios y sentir el peso del conocimiento astronómico que poseían estos antiguos pueblos. ¿Qué sentiría al presenciar estos alineamientos sagrados? El enigma del templo fortificado de Chanquillo. Construido hacia 600 años antes de Cristo, este lugar es famoso por sus 13 torres, que posiblemente formaban un observatorio astronómico alineado para marcar los solsticios de verano e invierno. Aunque mucho se ha discutido sobre esta posible función astronómica, las torres parecen estar dispuestas de acuerdo con el relieve, lo que sugiere que también pudieron haber tenido un papel ceremonial. El templo fortificado de Chanquillo, de características militares, está compuesto por gruesas paredes que recuerdan a fortificaciones. Las excavaciones han revelado figuras de guerreros, reforzando la hipótesis de defensa, pero las características estructurales indican que esta función podría haber sido secundaria. La ubicación cercana a una colina alta y la falta de reservorios de agua ponen en duda su valor estratégico. La geometría precisa de las paredes, siguiendo un patrón de arcos y curvas concéntricas, apunta a una planificación cuidadosa y quizás a una función ritual o simbólica. La orientación del templo a lo largo de la línea de los solsticios de invierno y verano, junto con sus características laberínticas y entradas limitadas, sugiere un lugar destinado a ceremonias específicas, posiblemente reservado para iniciados. La arquitectura del templo, con portales que bloquean la visión del interior, parece diseñada para controlar el acceso visual y físico, lo que podría estar relacionado con prácticas religiosas restringidas. Dentro del tercer perímetro, las dos torres circulares, con 5 entradas cada una, también son un misterio.
Sus nichos y pedestales apuntan a actividades rituales, cuya naturaleza exacta sigue sin conocerse. Chanquillo y el enigma del Templo de los Pilares y las peculiaridades geológicas. Junto a las icónicas torres de Chanquilo se encuentra el Templo de los Pilares, una estructura rectangular que presenta interiores enlucidos y adornos en estuco. Aunque fue destruido cuidadosamente, las fotos aéreas han permitido la reconstrucción de un modelo tridimensional, revelando detalles como pequeños pedestales circulares. Estos podrían haber sostenido estatuas o servido para rituales. Cerca del templo, un pedestal de contorno redondeado, posiblemente usado en ceremonias, añade una capa adicional de misterio sobre el uso ritual o ceremonial del lugar. Las estructuras enigmáticas de Casma y Chanquillo reflejan una cultura sofisticada, dotada de un profundo conocimiento de astronomía e ingeniería, cuyo propósito exacto aún escapa a la comprensión moderna. Estos sitios arqueológicos representan mucho más que vestigios físicos. Son testimonios de un pensamiento simbólico y religioso que merece mayor atención y estudio. La elección de Chanquillo para estos templos podría estar relacionada con sus características geológicas. El pedestal bloquea el paso entre el Templo de los Pilares y la muralla exterior, y las colinas circundantes presentan crestas de roca marrón oscura, magnéticamente activas, que contrastan con el granito claro y parecen coincidir con la ubicación de las torres redondas. Esto sugiere que las características geológicas pudieron haber sido un factor en la elección del sitio. La precisión geométrica, incluso en un terreno accidentado, indica el alto nivel de planificación y habilidad de los antiguos constructores. Dentro del complejo, las Torres Gemelas siguen siendo un enigma. Es posible que hayan servido para el almacenamiento de artefactos, como refugio para personas, o incluso para prácticas chamánicas sugeridas por los fragmentos de cerámica encontrados alrededor. La hipótesis de que las creencias en Chanquilo se basaban en el chamanismo se ve reforzada por la ausencia de una estructura religiosa formal, como las que se conocen en civilizaciones posteriores. Geoglifos de Canto Grande y similitudes con las líneas de Nazca. Cerca de Lima se encuentran los geoglifos de Canto Grande, que aunque afectados por la urbanización, todavía pueden observarse en imágenes satelitales. Datados en 4.500 años, presentan trapezoides y líneas que se asemejan a las líneas de Nazca. El mayor de estos geoglifos mide aproximadamente 150 metros y fue creado al retirar piedras del suelo, acumulándolas en los bordes de la figura. En algunas figuras, las formaciones aisladas de piedra podrían haber tenido un significado ritual, como el anillo de piedras de Canto Grande, que evoca la simplicidad distintiva de otras construcciones del antiguo Perú. Geoglifos en localidades remotas y el misterio de Piquillacta. Además de los geoglifos de Canto Grande, existen otros como el de Piquillacta, cuya forma trapezoidal y círculo adyacente se remontan a épocas anteriores a la cultura nazca. Estos geoglifos, construidos en áreas de difícil acceso y a gran distancia de Nazca, plantean preguntas sobre su propósito, ubicación y los desafíos enfrentados por sus constructores, quienes retiraron grandes piedras a lo largo de una franja de hasta 7 kilómetros. El complejo monumental de Piquillacta y la ingeniería Huari. Piquillacta, un impresionante sitio Huari construido entre 500 y 600 años después de Cristo, muestra el dominio de esta civilización sobre vastas áreas peruanas. Situado a 3.200 metros de altitud y a 200 kilómetros de Cusco, el complejo posee 30 kilómetros de muros y alrededor de 100 salas. La precisión en la planificación es evidente, incluso con las diferencias de elevación del terreno.
La estructura incluye canales subterráneos y de superficie, acueductos y reservorios que se extienden por más de 50 kilómetros, evidenciando un avanzado conocimiento en ingeniería hidráulica, esencial para mantener el flujo de agua en el declive adecuado. Piquillacta es un testimonio de la habilidad administrativa y de construcción de los huari, que tras desaparecer dejaron su marca, que luego fue utilizada por los incas. La integración de técnicas sofisticadas en la construcción del acueducto de Rumicolca muestra la atención al detalle que los huari dedicaban a la infraestructura, garantizando un abastecimiento de agua eficiente y sostenible para el complejo. La sofisticada ingeniería y el enigma de Piquillacta. Piquillacta, un notable complejo de la cultura huari, destaca por su elaborado sistema de reservorios para gestionar el flujo de agua durante las lluvias, lo que evidencia el conocimiento avanzado de los huari en ingeniería hidráulica. La construcción del lugar comenzó a investigarse en la década de 1930, tras años de saqueos, y sigue siendo explorada por arqueólogos que intentan desentrañar los misterios de la ciudad. El complejo se organiza en 4 sectores, cada uno con características distintivas. El sector 1 incluye unos 80 grandes patios rodeados por altas murallas y galerías. Se cree que el sector 2, más complejo, cumplía funciones administrativas. El sector 3, con amplios patios rectangulares, sufrió daños y albergó una villa moderna que fue retirada posteriormente. El sector 4, en gran parte inexplorado, contiene alrededor de 500 pequeñas habitaciones dispuestas de manera uniforme. Los huari utilizaron un sistema de medidas precisas, con unidades múltiples de 1, 2, 5 y 10 metros. Aunque algunas partes fueron restauradas incorrectamente, lo que subsiste es impresionante. Muros de hasta 14 metros de altura, con revestimientos de arcilla y yeso, lo que sugiere edificios de hasta 3 pisos. El Templo de los Nichos, en particular, presenta salas con esquinas redondeadas y pozos para ofrendas, reforzando la posibilidad de actividades religiosas. La precisión en la construcción, que crea la ilusión de un terreno plano cuando se observa desde arriba, continúa intrigando a los investigadores. La naturaleza misteriosa y el abandono de Piquillacta. A pesar de la grandiosidad del proyecto, el propósito exacto de Piquillacta sigue siendo desconocido. La ciudad fue abandonada por los huari alrededor del año 1100 después de Cristo, sin dejar artefactos significativos ni enterramientos, solo algunos fragmentos de cerámica y restos de huesos quemados. La organización del complejo es peculiar, con pocos accesos entre los sectores, resultando en un aislamiento casi total de los patios y dificultando el acceso y la ventilación interna. La ausencia de puertas y ventanas, la falta de señales de iluminación por fuego y la estructura laberíntica de las habitaciones sugieren un uso especializado, pero indescifrable. En particular, el sector 4, con sus pequeñas salas idénticas de 4 por 5 metros rodeadas de gruesos muros, plantea especulaciones sobre su función. Otro aspecto curioso es la ancha carretera amurallada que parte del sector 4 y termina abruptamente en un barranco cubierto de vegetación densa. Sin conexión con otras rutas conocidas, esta carretera, visible en imágenes satelitales, parece no tener un destino lógico. Piquillacta, arquitectura ambiciosa de función indescifrable. La ubicación y el diseño de Piquillacta, con pocos indicios de uso residencial o ceremonial, contrastan con los centros administrativos huari típicos. Descubrimientos recientes sugieren que el lugar podría no haber sido un centro administrativo, sino tal vez un depósito,
prisión o incluso un espacio destinado a la preservación de reliquias. Sin embargo, la falta de evidencias de almacenamiento o signos ceremoniales hace que estas teorías sean inciertas. La precisión arquitectónica y la escala monumental de Piquillacta indican un planeamiento detallado. Los Wari no tenían un sistema de escritura avanzado, solo el quipu, una herramienta rudimentaria de conteo, lo que hace aún más notable la ejecución de un proyecto tan vasto y complejo. Los incas, quienes restauraron posteriormente el acueducto de Rumicolca, evitaron establecerse en Piquillacta, posiblemente debido a creencias de que el lugar tenía un significado sombrío o misterioso. A pesar de las continuas investigaciones y restauraciones, Piquillacta sigue guardando muchos secretos. La grandiosidad de sus estructuras, la complejidad de sus patios aislados y la extraña carretera que lleva a ninguna parte siguen desafiando a los investigadores. Nuevas tecnologías y métodos de investigación podrían algún día desentrañar las funciones de este complejo Huari, revelando otro capítulo fascinante de la historia del antiguo Perú. Estas megaconstrucciones de Casma y Chanquilo siguen sorprendiéndonos, y cuanto más descubrimos, más preguntas surgen. Aún hay mucho por revelar. Son testigos de un pasado que desafía todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Estas ruinas todavía esconden muchos secretos. ¿Quién sabe qué más podríamos descubrir en los próximos años? Y ahora, YouTube recomienda otros 2 videos de este canal. Estoy seguro de que disfrutarás lo que viene a continuación. Haz clic ahora para mirar y seguir sorprendiéndote. Nos vemos en el próximo video.